Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega, nuevamente me complace en traerles un nuevo programa de A la Luz de la Lámpara, pero en este caso algo muy especial, especial para mí también, porque es algo nuevo que estuve preparando para ustedes, que me llevó bastante tiempo, pero que me pareció necesario también hacerlo, hablar acerca de la dinastía herodiana, personajes centrales dentro del Evangelio, no por ser buenos justamente, pero me pareció importante para diferenciarlos porque se nombra a muchos Herodes dentro de las Escrituras, pero muchas veces no sabemos diferenciar unos de otros. Y es lo que voy a tratar de explicar en este programa. Así que vamos a ir comenzando porque es mucho lo que tenemos para decir. Entonces, vamos a comenzar con el primero de todo, obviamente, ¿no? Con Herodes I el Grande. Nacido en el año 74 aproximadamente antes de Cristo, en Idumea, que es la región de Edom, y murió en el año 4 antes de Cristo en Jericó, en lo que es Palestina, ¿sí? Su padre fue Antípatro I, muerto en el 43 antes de Cristo, y su madre se llamó Cipros de Nabatea, reino de Jordania. Entonces Herodes llega al poder en Judea mediante el apoyo de Marco Antonio, el personaje, un general romano, quitándole el poder al sumo sacerdote Hircano II, quien a su vez llegó al poder apoyado por los fariseos y nombrado por su madre Salomé Alejandra. El padre de Herodes, Antípatro, fue asesinado por envenenamiento, como dije, en el año 43 a.C. Y en el año 40, los partos atacaron Judea y el hermano mayor de Herodes, Fasael, fue asesinado en el año 40 y fue por este tiempo aproximadamente el ataque que los partos atacaron y estos se refugiaron, la familia de Herodes se refugiaron en la fortaleza de Masada. Herodes, la madre de Herodes, como dije, que se llamaba Cipros, su hermana Salomé, la hermana de Herodes, y la prometida de Herodes llamada Mariamne. Herodes escapó a Roma junto a Marco Antonio y Octavio, quienes eran contrarios a Julio César. Ayudaron a Herodes a llegar al poder en Judea y estos pidieron al Senado romano asistencia para combatir a los partos. En Masada, el largo asedio estaba acabando con las provisiones de agua y la noche que los 800 guerreros que custodiaban la fortaleza estaban a punto de desertar, cayó una lluvia que hizo que pudieran aguantar más tiempo. Al recuperar el control de Judea, Herodes decidió fortificar aún más Masada, convirtiéndola en un refugio seguro por si se complicaban las cosas durante su reinado. Allí se encontraron, en Masada, se encontraron baños termales con agua caliente, tibia y fría, y lugares de descanso con frescos y edificios de almacenaje. Desde allí se pueden ver los montes de Moab y el Mar Muerto, el lugar más bajo del mundo, con 435 metros por debajo del nivel del mar. Las vistas, como pueden apreciar en este video, son francamente impresionantes. Pero fue recién en el año 37 cuando pudo llegar a Jerusalén y como no tenía verdadero poder frente a la gente, Herodes debió casarse con Mariamne, nieta de Hircano, que como dije era el sumo sacerdote, debiendo convertirse al judaísmo para atraer la buena voluntad de los judíos, sobre todo de los fariseos quienes eran los que ostentaban el mayor poder. Los judíos que detestaban a Herodes se sublevaban muy a menudo, por lo que Herodes envió tropas romanas para que tomaran el control de Jerusalén, enviando a matar a 45 miembros del Sanedrín, quienes le eran contrarios. Para aquellos que no lo saben,
el Sanedrín se componía de 71 miembros, entre los cuales también estaba el sumo sacerdote. De ese modo, el Sanedrín pasaría a tomar decisiones solo en cuestiones religiosas. Fue por ello que no pudieron mandar a matar a Jesús y debieron esperar por los romanos para que crucificaran a Jesús, ya que ellos a la vez tenían permitido por la Torá, por las Escrituras o por el Pentateuco, que sí les permitía cuando alguien infringía su ley, como ellos creían que Jesús infringía la ley, ellos tenían permitido matarlo, pero justamente por esta cuestión, que ya no tenían un verdadero poder frente a estas cuestiones de llevar a la muerte a una persona, solamente lo podían hacer los romanos y por eso debieron esperar por los romanos, ¿sí? Entonces, un año después, pone a su cuñado Aristóbulo III por sumo sacerdote. La familia de su esposa eran descendientes de los asmoneos, quienes eran de la casta sacerdotal. Aristóbulo, quien solamente contaba con 17 años de edad, fue colocado entonces para dirigir no solamente lo concerniente al Templo de Jerusalén, sino también al Sanedrín. Esto ante el temor de algún tipo de revuelta por parte de los judíos y que hicieran a Aristóbulo rey en su lugar. Porque existía esa posibilidad también que Aristóbulo, siendo de la casta judía, fuera un candidato mejor visto ante los ojos de los judíos. Pero solo un año después, Aristóbulo muere ahogado en una fiesta organizada por Herodes. Entonces hay algo medio oscuro allí que no está del todo claro de si Aristóbulo murió asesinado por mano de Herodes. Entonces, en el año 29 a.C., Herodes ejecuta a Mariamne por rumores de infidelidad. También mandó a matar a 3 de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, en el año 7 a.C. Estos eran hijos de Mariamne, y también mandó a matar a Antípatro II en el año 4 a.C., un poco antes de su muerte. Este era el hijo mayor de Herodes y su madre se llamaba Doris. Herodes tuvo 10 esposas, yo pude averiguar el nombre de 8 de ellas, pero fíjense este cuadro que luego también voy a compartir. En el año 25 a.C. comienza la construcción de Cesarea Marítima en honor al César Augusto y fue finalizada en el año 9 a.C. Es decir, que aún hoy es una importante ciudad portuaria. Todavía se pueden ver restos de construcciones romanas de aquellas épocas, parte del puerto, un hipódromo, un anfiteatro, un acueducto, etc. Las construcciones que realizaban los romanos en todas las ciudades que ellos tenían ciudades para las que tenían sus diversiones, las que pasaban el verano, esa clase de edificios. Les recomiendo que busquen videos en YouTube y vean más acerca de esta ciudad. Podrán ver lo hermosa que es actualmente, y lo que me sorprendió de esta ciudad y de varias ciudades de Israel es lo limpia que es. No van a ver papelitos tirados, basura tirada por las esquinas. La verdad me gustó mucho esta ciudad. El puerto fue llamado Sebaste, que quiere decir Augusto en griego. Y desde la muerte de Arquelao, la ciudad fue sede residencial de los procuradores romanos, como lo vemos en Hechos, cuando Pablo fue enviado como prisionero a esta ciudad. No estuvo en una prisión común y corriente, sino que estuvo en el palacio de Herodes. En el año 23 a.C., Herodes comienza la construcción del Herodión en los alrededores de Belén. Fue finalizada en el año 20 a.C. También Herodes, para alrededor de ese tiempo, comenzó la construcción de otros palacios. La tumba de Herodes, ubicada allí en Herodión, fue descubierta por los arqueólogos en el año 2007. También fue alrededor del año 20 a.C. que Herodes comenzó con la remodelación del templo de Jerusalén, aquel construido por Zorobabel, ¿sí?
El templo de Jerusalén no estaba destruido ni nada por el estilo, aunque tenía varios asedios encima, así que eh, mal no le venía esta remodelación. Y esto le vino como anillo al dedo a Herodes para congraciarse con los judíos y mandó a construir un templo nuevo, mucho más grande, como siempre lo hacían los romanos, lo hacían verdaderamente gigantesco. La idea de Herodes era hacer de Jerusalén una ciudad moderna que rivalizara con las demás ciudades famosas romanas. Uno podría pensar que el templo de Herodes era un acto de devoción hacia Dios, pero al mismo tiempo que se construía en Jerusalén este templo, también en Cesarea se construía un templo a una diosa romana. El templo de Jerusalén fue inaugurado en el año 10 a.C., aunque los trabajos de reconstrucción aún seguían durante el ministerio de Jesús en la tierra, como lo prueba Juan 2, Juan capítulo 2, el versículo 20, dice así: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Por fuera, la explanada del templo, en el extremo oriental, se encontraba la fortaleza Antonia. Fue nombrada así en honor a su amigo, como dije, Marco Antonio. Se cree que aquí tuvo el juicio de Jesús ante Pilato. Los judíos desconfiaban de las palabras de Herodes cuando estaba por comenzar la construcción, así que primero debió poner en el terreno todos los materiales antes de demoler una sola piedra. Pero los judíos no aceptarían que otros que no fuesen los levitas fuesen quienes estuvieran encargados de la construcción del templo. Herodes entonces se valió de alrededor de 10.000 levitas para su construcción. Este mismo Herodes fue el que estuvo detrás del complot para la matanza de los niños. Y viendo cómo no dudó en matar ni siquiera a sus hijos, no nos sorprende que mandara matar a todos los inocentes, ¿no? Herodes siempre vivió rodeado de rumores de asesinatos y siendo ya viejo, le pidió a su hermana Salomé que cuando él muriera, encerrara a sus enemigos, la mayoría de ellos judíos obviamente, en el hipódromo y los matara, para que cuando se supiera de la muerte de estos, la nación judía lloraría a los judíos y a la vez la muerte de Herodes, cosa que su hermana no cumplió. Poco tiempo antes de su muerte, jóvenes discípulos de los fariseos quitaron el águila romana del templo de Jerusalén, que estaba ubicada bien cerca del pináculo. Estos fueron llevados a juicio y luego sentenciados a muerte. Herodes murió de una enfermedad horrenda que se supone se debe a su vida promiscua. Como dije, tuvo 10 esposas y muchos hijos. E incluso no se sabe a ciencia cierta cuántos hijos tuvo porque antiguamente a las hijas no se las registraba. Entonces, al morir Herodes, su reino se divide en tetrarquías que son gobernadas por 3 de sus hijos: Herodes Arquelao, Felipe y Antipas. Comenzaremos entonces con Arquelao, quien gobernó en Judea en lugar de su padre. Su madre se llamó Maltase y era hermano de Antipas, gobernante de Galilea. Al morir Herodes, aparentemente, o sea, al morir su padre, Herodes el Grande, hubo una revuelta entre los judíos, principalmente entre la secta de los fariseos. Arquelao sofocó esta revuelta, matando alrededor de 3.000 judíos. Y una vez muerto Herodes el Grande, a José, el padre de Jesús, le fue avisado en sueños que Herodes había muerto y que era seguro que regresaran a Judea. Esta es la única ocasión en que Arquelao es nombrado en las Escrituras. Pero como nos dice el texto, que ellos teniendo temor de Arquelao, se fueron a Galilea, donde reinaba Antipas, de quien hablaremos en un rato. Arquelao no solo reinó en Judea, sino que también en Idumea y Samaria entre los años 4 a.C. hasta el año 6 a.C., después de Cristo, después de sofocar esa revuelta de los judíos. Arquelao fue a Roma
a aceptar de labios del emperador que estaba conforme con que reinara en Judea. Como él se había divorciado de su primera esposa y se había casado con su cuñada, esposa de Alejandro, medio hermano de Arquelao, Glafira, que así se llamaba, Glafira se había divorciado de su segundo esposo. Los judíos no soportaron estas barbaridades y se quejaron ante el emperador mismo. Los judíos estaban en contra de que sus gobernantes fueran tan promiscuos, aunque solo hay que mirar a los primeros reyes de Israel, como por ejemplo David tuvo al menos 8 esposas y Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas, así que mucho no podían decir los judíos, aunque los reyes bíblicos no se divorciaban al menos, ¿no? Pero vemos la vida que llevaban los reyes romanos. Arquelao fue depuesto de su cargo en el año 6 después de Cristo y fue enviado a las Galias, donde murió alrededor del año 18. Entonces, para evitar las constantes revueltas en Judea, como dije, siempre había revueltas en Judea, el imperio puso allí un prefecto bajo las órdenes directas de Roma. El primer prefecto fue Coponio y los demás lo pueden ver ustedes en este cuadro hasta llegar a Poncio Pilato. No fue el último, pero en este cuadro sí lo es. Luego hubieron otros también. Bien, ahora pasando al siguiente hermano, al siguiente gobernador o el siguiente hijo de Herodes, este se llamaba Felipe I o Felipe Boato, quien vivió entre los años 27 a.C. y el año 33 después de Cristo. Vamos a destacar que había dos Felipes, los dos son nombrados en el Nuevo Testamento y ambos eran hijos de Herodes y no quiero que los mezclemos, así que los vamos a nombrar. Entonces este era Felipe I o Felipe Boato. Uno era hijo de Mariamne y este fue el primer esposo de Herodías, quien luego se fue con Herodes Antipas, pero al mismo tiempo Herodías era la hija de Aristóbulo, quien les dije había sido asesinado por su padre, Herodes el Grande. En el año 7 a.C., por los rumores de sublevación, y ella era hermana de Herodes Agripa I el Grande, de quien también trataremos ahora. Es decir, que Herodías se casó con su tío, aunque Felipe y Aristóbulo eran medio hermanos. Ustedes van a ver en el cuadro para que sea un poquito más fácil de entender, ya que por ahí se están mezclando un poco los nombres y las personas. Entonces este Felipe debió estar en la línea de sucesión al poder, pero su padre no lo dejó. Sobrevivió al asesinato de sus hermanos, tal vez por vivir en Roma, muy alejado de su padre. Y junto con Herodías tuvieron una hija llamada Salomé. Herodías se divorció de Felipe, muy posiblemente al ver que su esposo no tenía poder real o no se convertiría en rey, y ella se casó entonces con Herodes Antipas. Ante esta unión, Juan el Bautista se opuso y por ello fue decapitado. Es algo que lo conocemos muy bien, esta historia. Solo se sabe que Felipe se autoexilió en Roma y allá murió. Siguiendo entonces con los Felipes, hablaremos ahora de Felipe II. Su madre fue Cleopatra de Jerusalén. Nació en el año 20, antes de Cristo, o sea, era 7 años más joven que el otro Felipe, Felipe Boato. Mismo año, o sea, nació en el año 20, que fue el mismo año que en Belén Herodes inauguraba el Herodión. Este gobernó los territorios al noroeste de Judea Traconítide, Iturea, Gaulanitis y Aurántide, entre los años 4 a.C. hasta su fallecimiento en el año 34 después de Cristo. Y la capital de su reino fue Betsaida. Este, como dije, se casó con Salomé, la hija de Felipe I, de quien hablamos recién, que su madre fue Herodías, la cual al mismo tiempo era su sobrina
Esta era la que había danzado para Herodes Antipas y pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. En las escrituras no dice el nombre de Salomé, solamente dice la hija de Herodías. Felipe entonces era por lo menos 39 años mayor que Salomé, aunque hay quienes creen que había otra Salomé que tan solo 5 años más joven que Felipe II, que esta también era hija de Herodes el Grande, es decir, que sería su hermanastra o media hermana. Esta es una teoría algo más realista, dada la poca diferencia de edad que había entre ambos. Sería el único caso de hijos de Herodes que se casaran entre sí, aunque vemos aquí que sí había casamientos entre primos hermanos, o sea, entre nietos de Herodes. Sin embargo, esta teoría no tiene bases muy sólidas. Y este Herodes, este Felipe II, solamente es nombrado en Lucas 3:1, como leeremos aquí, Lucas capítulo 3, el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Por lo que con este dato, los expertos aseguran que el ministerio de Juan el Bautista, comenzó en el año 29 después de Cristo. Felipe II reconstruyó la ciudad de Betsaida, cambiando su nombre por el de Julias, en honor a la hija de Tiberio César. Betsaida fue el lugar de nacimiento de los apóstoles Pedro, Felipe y Andrés. También Jesús obró algunos milagros allí, ¿no? Según Flavio Josefo, el historiador romano, o el historiador judío, a la vez romano, fue un muy buen gobernante, quien estuvo en el poder por 30 años y al morir fue enterrado con todos los honores en la misma ciudad de Julia. Como murió sin dejar herederos, Tiberio traspasó su tetrarquía a Siria. Los expertos aseguran haber encontrado la ciudad de Julias o de Betsaida, aunque hay quienes dicen que se trata de otra Betsaida, así que no está del todo claro esa parte. Ahora pasaremos entonces a Herodes Antipas, ya que lo nombramos recién. Este fue hijo de Maltase y vivió entre los años 20 a.C. y murió en el año 39 a.C. Y reinó entre el 4 a.C. y el año 39 después de Cristo, o sea que 43 años reinó. Es decir, reinó durante todo el ministerio terrenal o durante toda la vida del Señor Jesús. Como dije, cuando hablé acerca de Herodes Filipo II, Antipas y Herodías fueron quienes estuvieron detrás de la muerte de Juan el Bautista. Pilato, al enterarse de que Jesús era de Galilea, le envió a Herodes para que se entrevistara con él. Herodes quería ver algún milagro de parte de Jesús, pero como no lo hizo, lo desestimó y le escarneció, nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 11, lo pueden leer ustedes luego, ¿no? Su primera esposa fue la hija de Aretas IV, rey de Nabatea, un reino que circundaba toda Palestina, lo pueden ver en esta imagen. La verdad es que a mí no me gusta llamar Palestina a esta zona de Oriente Medio porque el término fue acuñado por el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, o sea, mucho después de los eventos que estamos contando. Entonces, su primera esposa se llamó Facelis, de quien luego se divorció para casarse con Herodías. El matrimonio con Facilis fue, como muchos otros entre los nobles, algo por conveniencia, ¿no? Y este matrimonio era muy conveniente para Antipas.
El reino nabateo era bastante poderoso y muy rico, pues controlaba muchas de las rutas comerciales. Este divorcio lo llevó a la rivalidad con su ex suegro Aretas IV por el territorio circundante entre Perea y Nabatea. Los romanos atacaron el reino nabateo, pero al morir el emperador Tiberio César en el 37, los soldados abandonaron la zona con resultados desastrosos para Antipas. Aunque la intervención del gobernador de Siria, Lucio Vitelio, evitó que Antipas fuera destruido. Este fue el tetrarca. Tetrarca quiere decir gobernante de un cuarto. Fue el tetrarca de Galilea y Perea, como pueden verlo en el mapa. A mí me llamó mucho la atención que gobernó dos regiones y que éstas ni siquiera estaban en contacto entre sí, ¿no? Este construyó la ciudad de Séforis e hizo de la ciudad de Tiberias su capital. Al crecer el prestigio de la ciudad, el mar de Galilea pasó a llamarse Mar de Tiberíades o Tiberíades. Según se cree, Herodías presionó a Antipas para que le pidiera a Calígula, quien había sido elegido emperador en el 37, que le otorgara el poder en el territorio de Judea en lugar de Herodes Agripa I, hermano de Herodías, dado que el hermano de Herodías era rey y Antipas era solamente un tetrarca. O sea, dependía bastante de lo que dijeran el Senado romano. Agripa entonces le envió una carta a Calígula avisándole que Antipas planeaba su asesinato. Calígula envió a Antipas y a Herodías a la Galia, lugar donde ambos murieron. Antipas murió en el 43 y Herodías en el 39. Aquí concluye entonces los Herodes que se mencionan en los Evangelios, y ahora pasaremos a aquellos nombrados en los Hechos de los Apóstoles. El siguiente entonces es Herodes Agripa I el Grande, nacido en el año 10 a.C. y muerto en el 44 después de Cristo. Este, como dije, era hermano de Herodías, de quien nombramos recién. Al fin y al cabo parece que todos tuvieran algún tipo de relación con Herodías, ¿no? Herodes Agripa nació, como dije, en el año 10 y era hermano de Herodías. Por lo tanto, su padre era Aristóbulo, a quien el rey de Herodes, el primero de todos, Herodes I el Grande, y había intentado matar a Jesús. Este lo había asesinado luego a su hijo. De igual manera, esta imagen nuevamente la voy a compartir en la página de Facebook para que puedan estudiarla detenidamente. Y bien, siguiendo con este Herodes, su nombre original fue Marco Julio Agripa. Fue educado en Roma, se endeudó en gran manera, debiendo incluso al tesoro romano. Y en una ocasión, estando borracho, dijo que Calígula debía ser el emperador, quien era su amigo. En ese momento, Tiberio César era el emperador. Y por este hecho de traición contra el emperador, fue puesto en prisión y fue liberado cuando Calígula fue elegido emperador. Luego llegó a Judea y se le concedió la tetrarquía de Batanea y Traconítide, territorios que dejó Felipe II al morir. Pero no fue hasta la ascensión al poder por parte de Claudio como emperador en el 41, o sea, luego de morir Calígula, le siguió Claudio en el 41, y sus dominios no ocuparon un extenso y vasto territorio casi como el de su abuelo Herodes el Grande. Estuvo bastante cerca, pero no fue tan grande, dándose los dominios de Samaria y Judea, pero solo lo hizo durante 3 años, del 41 al 44, que fue cuando murió. Y justo dio la casualidad que Agripa estaba en Roma cuando fue asesinado Calígula y se proclamó a Claudio como emperador, y por el aprecio que Claudio le tenía a Agripa, le dio estos territorios. Y por pedido de Agripa,
Claudio le concedió el territorio del Líbano al reino de Calcis para que gobernara el hermano de Agripa, llamado Herodes Polio o Herodes V, que este no es alguien que no es nombrado en la Biblia. Agripa entonces es nombrado en varias ocasiones en el libro de los Hechos y no por ser alguien bueno justamente, sino todo lo contrario. Entonces, para buscar el favor de los judíos, quienes le tenían cierto aprecio por ser de descendencia asmonea, por parte de su abuela Mariamne, una de las, como dije, una de las esposas de Herodes, pero más se le apreciaba porque comenzó la persecución contra los primeros cristianos. O sea, los judíos lo apreciaban porque había comenzado la persecución contra los primeros cristianos, nos dice así, nos dice la Biblia así en Hechos capítulo 12, vamos a leerlo, Hechos capítulo 12, el versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí pareciera haber algún error, porque los panes sin levadura venía después de la Pascua, pero tal vez Lucas se refería a la Pascua como toda la festividad, incluidos los días de los panes sin levadura, pero bueno, esto es para otro momento. Y dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes mandó a decapitar al apóstol Jacobo y aprisionó a Pedro, pero como nos dice más adelante en este mismo capítulo, Pedro fue liberado por un ángel. Los guardias fueron mandados a matar por Herodes por no haber custodiado diligentemente la cárcel. El fin del capítulo nos relata que Herodes no se encontraba en buenos términos con los de Tiro y Sidón, regiones que desde tiempos inmemoriales fueron de mucho provecho para el comercio. Pero nos relata por qué estaban enemistados estos personajes, o los reinos de Tiro y Sidón, con Herodes. Herodes muere a la edad de 54 años, siendo herido por un ángel de Dios, nos lo dice en el capítulo 12, el verso 23. Le sucedió su hijo Agripa II, que vivió entre los años 27 y el año 100. Su madre se llamó Cipros y tuvo 3 hermanas llamadas Berenice, Drusila y Mariamne, y un hermano llamado Druso, del cual solo se sabe que murió al entrar a la adolescencia. Agripa I murió cuando Agripa II tenía 17 años, y los consejeros del emperador Claudio consideraron a Agripa muy joven aún para heredar el trono, por lo que Claudio designó a gobernadores en su lugar, y al morir su tío Herodes V, el rey de Calcis, Claudio le dio este pequeño reino. Poco tiempo después le fue entregado los demás reinos de la región, Iturea, Traconiti y Abilinia, que habían pertenecido a sus tíos, pudiendo incluso elegir el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Nerón, quien sucedió a Claudio, le otorgó incluso más regiones todavía a Agripa II. Le dio las regiones de Tiberíades, Tariquea y Perea. Agripa construyó un palacio al lado del templo de Herodes para poder ver, Agripa construyó un palacio al lado del templo de Jerusalén para poder ver lo que ocurría dentro del patio interior, ya que él, no siendo judío, no podía entrar al templo. Entonces lo que hicieron los judíos fue construir un muro para bloquear la vista. Agripa trató de derribarlo, pero Nerón no se lo permitió.
Construyó otra serie de edificios en Cesarea y gastó mucho dinero en espectáculos. Agripa conoció al apóstol Pablo cuando éste estuvo aprisionado en Cesarea y fue a visitar a su cuñado Félix, quien estaba casado con su hermana Drusila. Y Festo, al dejar la gobernación en manos de Félix, había dejado encadenado a Pablo para congraciarse con los judíos. Lo pueden leer ustedes en el capítulo 24 de Hechos. Ambos, Félix y Agripa, escucharon a Pablo en su defensa, pero ya era tarde. Pablo había apelado al César. Y luego, después de la destrucción del templo de Jerusalén, Agripa y Berenice se mudaron a Roma, donde se quedaron a vivir hasta su muerte en el año 100 después de Cristo, y junto con su muerte también murió así la dinastía. Entonces, ahora sigamos con las hermanas. La mayor de las hermanas fue Berenice, como la nombré recién, que estaba junto con Agripa durante la defensa ante Félix y Agripa. Berenice vivía con su hermano, el rey Agripa, y se dice que incluso existía una relación incestuosa. En ese momento ella estaba viuda de su segundo esposo, aunque tenía solo 30 años. Su primer esposo fue su tío Herodes V, rey de Calcis, que se casó con ella luego de la muerte de su hermana Mariamne III. Herodes V murió en el año 48. O sea, ella estuvo primero, su tío Herodes V estuvo primero casado con su hermana menor Mariamne III, y luego cuando ésta murió, ella se casó, Herodes V se casó con su cuñada, se casó con su cuñada y a su vez sobrina, Berenice. Varios años más tarde se casó con Polemón III, rey de Cilicia, a quien abandonó poco tiempo después. Berenice volvió a la corte de Agripa y los rumores de un amor incestuoso se incrementaron aún más. Para reforzar esta teoría, la mayoría de los historiadores se apoyan en que el propio rey Agripa nunca se casó. Berenice aparece en Hechos 25:13, como había comentado recién. Dice, vamos a leerlo rápidamente, Hechos 25:13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Alrededor del año 69, Berenice conoció a Tito Vespasiano, quien estaba junto a su padre para aplastar la revuelta de los judíos en Judea, que culminó con la destrucción del templo de Jerusalén del año 70 después de Cristo, ¿no? Los romanos mataron a más de 1 millón de judíos y se hicieron con 97.000 prisioneros. Luego de la conquista, Berenice se quedó allí en Judea y Tito volvió a Roma, donde su padre fue proclamado emperador del imperio tras el asesinato del actual emperador Vitelio. No fue hasta el año 75 que Tito y Berenice se volvieron a encontrar en Roma nuevamente. Cuando Agripa y Berenice fueron de visita a Roma, ella se convirtió en la amante de Tito, quien era 11 años más joven que ella. Tito fue proclamado emperador en el 79, pero murió en el año 81 en extrañas circunstancias, muchos especulando que fue por envenenamiento por parte de su hermano Domiciano. Luego de esto ya no se sabe qué ocurrió con Berenice, solamente que desapareció de la historia. Los expertos creen que ella quiso convertirse en emperatriz junto a Tito, aunque no estuviesen casados. La llamaban la pequeña Cleopatra. Su poder en Roma alcanzó niveles insospechados para una princesa de una región extranjera. Y otra de sus hermanas fue Drusila, quien tenía tan solo 6 años cuando murió su padre. Fue desposada con Cayo Julio Arquelao Antíoco Epífanes, no aquel nombrado en el libro de los Macabeos,
sino un descendiente de este, pero no se casaron finalmente porque este no aceptó convertirse al judaísmo. Luego llegó Asisus, rey de Mesa, pero lo abandonó al poco tiempo para casarse con Antonio Félix, quien quedó impresionado con su belleza. Félix ocupaba el mismo cargo que Poncio Pilato, es decir, procurador de Judea. Drusila tenía unos 20 años cuando se encontró con el apóstol Pablo en Cesarea en espera de algún veredicto. Vamos a leer Hechos 24, el versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Junto a Félix tuvieron un hijo llamado Agripa y una hija llamada Clementina. Aparentemente toda la familia murió durante la erupción del monte Vesubio en Pompeya en el año 79. La hermana del medio fue Mariamne III, que vivió entre los años 35 y 65. Era un poco mayor que Drusila, pero la dejé por último porque no se la nombra en la Biblia. Ella estuvo casada con su tío Herodes V, el rey de Calcis, a quien Agripa I puso en el trono por su amistad con Claudio. Y poco es lo que se sabe de ella en realidad. Estuvo comprometida también con el mismo prometido que su hermana Drusila, aquel Antíoco Epífanes, con tan solo 10 años de edad. Pero este no fue efectivo hasta la coronación de Agripa II en el año 50, cuando ya Mariamne tenía 15 años. Con él tuvo una hija llamada Berenice, mismo nombre que su hermana mayor. Para el año 65 se separó de él y se casó con Demetrio, un alabarca que es un oficial de aduanas. Con Demetrio tuvieron un hijo llamado Agripino y de ahí en más no se sabe nada más de ellos. Por último, habrán leído ustedes en las Escrituras acerca de la secta de los herodianos. Estos, como dice su nombre, estaban a favor de los Herodes, obviamente, o de la dinastía herodiana. Aunque solo se sabe que eran judíos gentiles pro Herodes o pro gobierno romano. Solamente son nombrados 3 veces en la Biblia, así que no es mucho lo que se sabe de ellos. Siempre nombrados juntos a los fariseos. Los herodianos no eran una facción de los fariseos, aunque compartían el mismo fin, que era la destrucción de Jesús. Y junto con los fariseos planearon hacerle caer en la pregunta sobre el tributo. Y como se puede leer, ellos le adularon para intentar ganar su confianza y poder tenderle la trampa. Leamos rápidamente este versículo, Mateo 22, el versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Se sabe que, a pesar de ser romanos, estaban a favor de helenizar la comunidad, es decir, promulgaban el pensamiento griego, el arte y el deporte, cosa que los gobernantes de esta región hacían hace más de 200 años. Y no es mucho más lo que se sabe de los herodianos, pero es interesante cómo la política no ha cambiado en nada en estos 2000 años. ¿A qué me refiero con esto? En que facciones enfrentadas, como los herodianos y los fariseos, quienes no se llevaban bien, se unieron para matar o para intentar matar a Jesús. Y así termina este recorrido de la dinastía herodiana. Me pareció importante conocerlos y quisiera que, me parece a mí interesante, que volvieran a escuchar este programa más detenidamente y marcar en sus Biblias los nombres de ellos, tal vez los años en los que reinaron y los versículos donde son nombrados, y para repasarlos, obviamente. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante este proyecto, como también a mí. Espero también
volcarme hacia otros proyectos parecidos sobre personajes un poco oscuros o personajes que no son muy nombrados, indagarlos un poco más. Entonces, para profundizar en personajes donde la Biblia no da muchos datos. Así que, por mi parte, esto es todo para lo que tenía para compartirles. Espero que les haya parecido interesante, como les dije. Muchas gracias y hasta la próxima.